Bueno, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta es de Roberto Minowar, que dice: entonces, Papá Joel, bueno, disculpen, es que yo dije que iba a hacer este regalo en vez de como Papá Noel, Papá Joel, pero bueno. Se puede decir que mambo, cha-cha-cha, guaracha, salsa y timba son etiquetas comerciales del género musical que generalmente se llama son cubano. Bien, vamos a bajar un poquito a Silvio Rodríguez, con el cual estoy disfrutando. Y repito, dice: entonces, Papá Joel, se puede decir que mambo, cha-cha-cha, guaracha, salsa y timba son etiquetas comerciales del género musical que realmente se llama son cubano. Bueno, vamos a ver. Roberto, básicamente el mambo es un género musical. Es un género musical porque tiene su propia célula rítmica que lo identifica y lo separa de algún modo del son cubano. Y déjame decirte que tanto el mambo como el cha-cha-cha, aunque fueron promovidos por personas como Pérez Prado, Benny Moré, que se considera sonero, el mambo y el cha-cha-cha pertenecen al complejo genérico del danzón. O sea, es una derivación del danzón y no del son. Aunque la música cubana, cuando la separamos en estos dos complejos genéricos básicos, me refiero a la música popular cubana y no a lo que hoy se considera folclore afrocubano o folclore campesino, que después voy a hablar de eso. La música bailable popular cubana básicamente tiene dos columnas principales, que son el complejo genérico del danzón, que incluye al cha-cha-cha y al mambo, que son derivados del danzón, y el complejo genérico del son, que incluye, por supuesto, el son urbano, lo que hoy se llama timba, etc., que nace del son. El son como música tiene su cierta independencia, su merecida independencia del complejo genérico del danzón, pero desde el punto de vista bailable, el son cubano es un derivado del danzón. O sea, no podemos decir que el son nace de la nada en Oriente, en Santiago de Cuba, sino que esa música conocida como son, que baja a las ciudades desde la zona rural, las zonas montañosas, la parte esta de la cuenca del Cauto, encuentran ya un baile en la ciudad, que era el danzón, el cual se propagó como pólvora dentro de las comunidades, digamos, criollas de todo el país, que estaban, por supuesto, conspirando por independizarse, porque estaban interesadas en no pagar más impuestos, etcétera, como todas las revoluciones, estas burguesas consideradas dentro de la economía política de liberación, que tuvieron lugar en el continente americano, como la propia, vamos a decir, la guerra de las 13 colonias de Estados Unidos, que eran básicamente guerras de independencia, pero con el objetivo primordial de independizarse de la metrópoli, de la corona, tanto inglesa como la española, en el caso de Cuba, para poder tener su poder sobre el lugar sin tener que rendir cuenta ni intereses económicos, entiéndase taxes, impuestos, a la corona. Entonces, todas las pequeñas sociedades, estas comunidades, digamos, burguesas, o consideradas burguesas, o aristocráticas, o la clase pudiente de cada ciudad, abrazó con alegría el danzón como un acto de manifestación
por la libertad, por la independencia. Y esto se trasladó hacia Oriente con que era uno de los focos revolucionarios, digamos, independentistas más importantes. Entendemos Matanzas, la parte de Camagüey y Oriente. La Habana básicamente no participó en las guerras de independencia y en este sentido, La Habana tiene una gran desventaja en cuanto a la lista de méritos por la lucha de la independencia, la misma transculturación, la formación de la cultura cubana en sí. La Habana, podemos decir, sin temor a ser injustos, que la cultura cubana llega hecha. Allí se sofistifica, se hace famosa, se conoce, etc., pero la cultura cubana no se hace en La Habana. Entonces, el danzón dio esta influencia, por supuesto, a la parte bailable de las sociedades criollas en todas las ciudades, y ya cuando el son baja como música, bueno, lo que se encuentra es ya un modo de bailar que vamos a decir que se adecua, se adapta un poquito más a la rítmica o al sabor sonoro la movilidad que traía el son cubano. Entonces, en resumen, existen la música popular bailable cubana, existen básicamente dos columnas fundamentales: el complejo genérico del danzón, el complejo genérico del son. ¿Dónde entra el mambo y el cha-cha-cha? En el complejo genérico del danzón. Y ¿dónde entra la timba? En el complejo genérico del son. ¿Dónde entra la llamada salsa? En el complejo genérico del son. La timba es digamos, si le queremos dar una definición, es un estilo interpretativo dentro del complejo genérico del son. No lo considero un paso evolutivo en el sentido de la baja calidad que tiene en el sentido lírico, el contenido de sus letras. Recordemos que la timba nace dentro de un proceso populista, socialista, y la palabra popular se identificó mucho con lo chabacano, con lo ordinario, y dentro de este fenómeno, por supuesto que la calidad lírica baja muchísimo. Intentando cantarle al populacho, a la plebe, se toman y se enardecen temas como relacionados con el sexo. Entonces la religión también, a partir de los años 90, cuando desaparece el bloque socialista, el Estado establece la estrategia de promover la religión para crear un tipo de, digamos, que escape ante la gran decepción que había tenido el pueblo de Cuba, que había creído en el socialismo y que había sacrificado años de vidas y generaciones completas trabajando y viviendo para construir el socialismo, y desapareció de la noche a la mañana como si nada. Y en Cuba la manera de amortiguar ese golpe fue promover religión, pan y circo. Mucha música, mucha gozadera, mucho ron, mucho sexismo, y esto fue una de las cosas que caracterizó la actitud estética de la timba. Pero la timba como tal, además de ser un estilo interpretativo, lo que es una marca comercial para hacerle frente a la marca comercial conocida como salsa, que básicamente es complejo genérico del son cubano, tocado por otros músicos de otros países, pero que básicamente están haciendo un género cubano. Que ellos tengan la honestidad, la dignidad de reconocerlo o no, ya eso es problema de cada cual. Nosotros sabemos que Rubén Blades lo reconoce, que Oscar de León lo reconoce, otros por ahí lo reconocen a medias, cuando les conviene dicen salsa, cuando están trabajando con cubanos les reconocen que todo esto es cubano. Y bueno, ya sabemos que los músicos de esta música popular
bailable. Están muy dependientes, son muy dependientes del mercado, de los productores, de quien les da trabajo, etc. Y tienen una actitud un poquito, digamos que indigna, mercenaria, en el sentido de que ellos ponen en sus letras lo que se vende, o lo que creen que bajo determinadas interpretaciones de marketing va a ser de gusto o de aceptación popular. Y como el pueblo sabemos que básicamente es una masa bastante intelectualmente amorfa, que no tiene mucha capacidad de orientación, de autoorientación, de decisión, más o menos la masa siempre es una, vamos a decir que víctima, para llevarlas bien, de las estrategias de algunos seres pensantes, que orientan, por supuesto, sus estrategias en función de obtener dividendos en cantidades industriales y teniendo en cuenta la reacción esa de la masa hacia determinadas propuestas, por muy indignas que sean, muchos músicos, incluso cubanos, por supuesto que ceden y aflojan. Ya conocemos el caso de Alexander Abreu, con el cual tuve una triste discusión, porque él simplemente se le ocurrió que él iba a ser positivista, no en el sentido filosófico, sino muy positivo, sacando cancioncitas que le sirvieran a todo el mundo. Y para eso se refugió en la palabrita salsa y ahí sacó su disquito. O sea, después salió muy molesto conmigo porque yo había dicho lo que dije. Pero lo cierto es que la salsa no es otra cosa que una marca para falsificar en el términos de mercado la música cubana y venderla con ciertas ventajas, evitando los créditos históricos y de autorías, por supuesto, de género, no autoría solamente de canciones, sino autoría de género, que le corresponden al pueblo cubano. Entonces, la timba fue básicamente una marca que se inventó después, mucho después de una tendencia musical. O sea, la tendencia musical después de los años 50, muy delegada en las charangas, que son orquestas que originalmente eran de danzón, cha-cha-cha, etc., pero más bien complejo genérico del danzón, al abrazar a partir de los años 40 con Alcaño y sus maravillas, ya el género un poquito más fusionado con el son. Y después de los años 70, bien representado en orquestas como la Remo Oriental, la Orquesta Rebé, que son todas charangas, la original de Manzanillo, que son charangas francesas todas, que tocan son cubano. Por supuesto que ese son cubano tocado en charanga se hizo mucho más representativo para esta época que los sones cubanos tradicionales que tocaban los septetos, que son las orquestas, vamos a decir, primarias del complejo genérico del son. Los conjuntos también, como Manolito, Adalberto, que son conjuntos. Entonces, las charangas, ya en la época esta de los 70, 80, hicieron un papel importante. Y la música cubana, que ya empezaba a tener un carácter un poco diferente, sin dejar de ser el mismo género, necesitaba de una marca para defenderse de la hegemonía de la salsa, la cual fue tal que hasta en Cuba se cometió el disparate de crear un programa llamado Mi Salsa. Y creo que desapareció justamente porque los propios músicos, los músicos más renombrados de Cuba, recuerdo a Richard Ewe diciendo que no, que lo que los tocamos no es salsa, y al propio Juan Formel diciendo la música que yo hago, la que hace Pachi, la original de Manzanillo, la que hace Richard Ewe, la que hacemos nosotros aquí es música cubana, no salsa. En una discusión que se tuvo dentro del propio programa, incluso en contrapunteo con ya, ¿cómo se llamaba? El calvo de Dandén, Juan Carlos, recuerdo, no sé si se llamaba así, disculpen la mala memoria,
que estaba tratando de abrir una brecha, una ventajita, como joven al fin, para despegarse del pelotón, tratando de validar la marca salsa. Cosa que, por supuesto, es muy común entre artistas jóvenes que quieren ganar un crédito o tener resultados de popularidad de un día para otro, como lo ha hecho Alexander Abreu, el cual me parece un estratega de marketing bastante filoso. Lo que pasa es que poco respetable desde el punto de vista ya de lo que nosotros consideramos la cubanía y la defensa y la reivindicación de lo que nosotros hacemos. Entonces, sí, la salsa, la timba son básicamente estilos de interpretación que son representados por marcas comerciales, y todo eso pertenece al complejo genérico del son. El mambo, el cha-cha-cha, no. Mambo y cha-cha-cha son géneros o subgéneros, digamos, o intergéneros, porque el mambo también tiene un poco de son, que se encuentran suscritos al complejo genérico del danzón. Ya todo lo demás, como pilón, estos bailes y ritmos emergentes que fueron creados básicamente desde la televisión, que no nacen desde los bailadores, por tanto desaparecen rápidamente. Tienen una vida muy corta dentro del bailador. Una moda de unos meses, boom, y desaparece. En Mozambique, el mismo baile de Boy Cansado. Hoy ponemos baile de Boy Cansado y se baila como casino. Nadie baila el baile de Boy Cansado. ¿Por qué? Porque el baile de Boy Cansado básicamente entraba dentro del género del songo, que es un subgénero, vamos a decir, perdón, de lo que se llama songo, que es un subgénero del son cubano, contemporáneo, pero subgénero del son cubano. Y por tanto, ese baile se promovió durante un tiempo como un baile, pero que es un baile que se inventó, como se inventó el mambo por coreógrafo, y que nunca tuvieron un arraigo real dentro del bailador. Cuando yo hablo del bailador cultural, el bailador que se dedica dentro de su vida diaria a reservar un tiempo de su semana para ir a bailar. Estos bailadores generalmente se encuentran en provincias. En Matanzas se puede encontrar eso facilito, van al Palacio del Danzón y van a ver ahí todos los fines de semana las mismas personas participando por años. Es una cosa un fenómeno cultural que es muy poco posible que se pueda encontrar en La Habana, porque en La Habana hay muchas distracciones y es muy difícil encontrar un grupo de personas que se reúnan para asistir a un lugar. De hecho, los lugares no se dedican a eso. Muy pocos lugares se dedican al baile. Después de la revolución, en La Habana, antes de la revolución de Fidel, por supuesto que habían lo que nosotros conocemos como los casinos, entre los cuales teníamos los Curros Enrique, el casino español, el casino deportivo, el náutico, el club náutico, etc. El Yacht Club, o sea, clubes que existían en la parte oeste de la costa de playa, Marianao, de La Habana, y también dentro de La Habana. No estamos diciendo que esto solamente eran los llamados casinos o clubes de gremios como el Club Ferretero, etc., sino que en La Habana habían sociedades de recreo en toda la ciudad. Y por supuesto, cuando digo La Habana, digo que esto existe también en todas las provincias, porque en Matanzas existe un casino español, en Hawái Grande, que es un pueblo de provincia, existe también el casino español, y vamos a todos los pueblitos que más o menos tenían una estructura diseñada por las leyes de India, en la cual ordenaban que había que tener una iglesia, un cuartel, un ayuntamiento alrededor del parque, etc. Ahí también había un casino. ¿Ok?
había un casino español en muchos lugares y ahí, por supuesto, se hacían las actividades culturales del pueblo. Por tanto, dentro de esas actividades culturales, una de ellas, obligadamente, era el baile social, y estos bailes sociales en Cuba fueron una tradición de años, décadas, siglos. Y con la revolución, esta movilización por construir el futuro, el advenimiento de la nueva trova, digamos que un poco de abandono de lo que era la música popular bailable, porque se cerraron muchos clubes, desapareció el hardware, el espacio físico donde se albergaba esta cultura, y por supuesto que con ella hubo un impasse, un receso durante unos años. Sobre este receso se habla en el libro El Son no se fue de Cuba, escrito por Adriana Orihuela, una colombiana que estuvo en Cuba, hizo una tesis de doctorado, si mal no recuerdo, en la que a través de las publicaciones periódicas, entiéndase, revistas, periódicos, ella hizo una caracterización de esta época de receso, que de cierto modo fue una especie de tregua fecunda, utilizando la palabra tregua fecunda que tuvimos entre las dos guerras, en el sentido de que fue una tregua en la que aparentemente no pasaba nada, pero que se fueron gestando, fueron madurando muchas cosas que después dieron al traste de la llamada guerra necesaria o la guerra definitiva en la que se obtuvo la independencia de Cuba. Bien, yo utilizo este símil con respecto al receso que hubo desde el año 59 hasta el 73, 74, en el sentido que fueron los primeros años de la revolución, donde sí hubo abandono en cuanto a la industria de la música popular bailable, porque la revolución movilizó a toda la población cubana, o digamos el gobierno revolucionario, en otro tipo de actividades y se ocupó la mente de la gente, no en el ocio, en la diversión, sino en lo que conocemos como estudio, trabajo y fusil. ¿Okay? Estudio, la formación de una nueva generación, positivísimo, trabajo por adelantar, desarrollar el país, y fusil por el tema de lo que se conoce ya como la defensa o la guerra de todo el pueblo. Frase esta un poquito más posterior, pero que básicamente se basaba en la defensa del país contra el imperialismo norteamericano. Entonces, esos años no fueron años en que en Cuba todas las actividades culturales de antes del 59, que fueron consideradas burguesas, tuvieron un espacio. Y con ello, por supuesto, que desapareció un poco la fuerza de la música popular bailable. Entonces, básicamente, ya después que se retoma la música popular bailable, ya se toma con otros matices, y es donde aparecen orquestas como las que conocemos ya hoy, como la Rebé, después los Juan Band, etc., que caracterizan este proceso nuevo. Básicamente la timba es un producto de la Revolución Cubana. Hay una parte que yo personalmente no considero timba, sino considero son contemporáneo, que es la parte que suena bien, es la música adecuada para bailar casino y que desarrolló el baile de casino de la generación de los 70 hacia acá. Y hay otra que viene ya con la generación del propio socialismo, que tiene que ver con la época de los 90 para acá, que fueron toda la parte esta chabacana, de bailar separado, meneando la cintura, y que por supuesto trajo como consecuencia que desapareciera o bajara la calidad o la costumbre y la, por supuesto, transmisión generacional del baile de pareja. Por eso es que vemos hoy bailarines conocidos como Michael Fong, etcétera, que ellos reconocen que nunca aprendieron a bailar casino en Cuba, como este otro muchacho, como se llama Wilmer, que también reconoce que él no conoce el baile de casino. ¿Por qué? Porque ya ellos son de una generación en la que el baile de casino no se practica, una interrupción generacional gracias a la timba. Entonces,
Esa timba básicamente es, como digo, un estilo interpretativo, un fenómeno musical también, pero no podemos identificar como un baile. Entonces no existe el baile de timba, aunque hayan personajes como Jorge Camagüey, otros cabezones, que aprovechándose de la ignorancia y de la buena voluntad de los europeos, ellos intentan crear mitos como eso de que la timba existe para simplemente darle un nombre a toda la chapucería que han estado haciendo. Bueno, nada, espero haber contestado esta pregunta. Pasamos a la siguiente.